hay 12 personas, por ejemplo, en una granja de 3.300 madres, hay 12 personas manejando una inversión de 4 millones de euros. Conflictos interpersonales, frustración, alienación, falta de compromiso y ausentismo, presentismo. Esos son los problemas grandes que dañan a la producción. Los de recursos humanos, si de verdad quieren apoyar a la granja, entrando al mismo horario que la gente, duchándose en las mismas duchas, secándose con las toallas mojadas del día siguiente, del día anterior, comiendo como come la gente, poniéndose ropa, ensuciando, haciendo todas las tareas que hoy pretendemos que haga la gente. Después de eso entenderían su rol en profundidad, en la carga. Entonces el manejo es una cuestión muy compleja que tiene componentes emocionales, tiene componentes estructurales, pero es importante entender que está totalmente atado a cuán bien o cuán mal estructuras al equipo humano en la granja. Bienvenidos a Cerdocast y tengo el gusto de presentar a un invitado muy especial que nos va a comentar y nos va a hablar sobre un tema muy importante, muy clave en la producción porcina y en otras producciones también, y que muchas veces no está tan atendido, así que vamos a aprender un poco más con el señor Ricardo II. ¿Cómo Ricardo, estás, Fernanda? ¿qué tal? Hola. Bueno, para los que no te conocen, sabemos que muchos te conocen, pero para los que no te conocen, contanos un poco quién sos, qué haces, cómo llegaste a lo mejor acá a la producción. Mi nombre es Ricardo II, soy veterinario uruguayo y después hice un posgrado en Escocia, en Aberdeen, hace mucho tiempo, y después de algunos trabajos hago consultoría ahora en un grupo español que se llama OPP Group y me tocó trabajar en la internacionalización de esa empresa. Y tenemos OPP México, OPP Polonia, OPP Italia y bueno, hacemos consultoría, desarrollo de productos, innovación. Somos un equipo peculiar, haciendo cosas interesantes. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias por esta presentación. Ahora te voy a hacer una pregunta que puede dar para hablar muchísimo, pero bueno, brevemente vamos a hacer una introducción y me gustaría que nos contes cómo impacta concretamente el manejo del equipo en los indicadores productivos de la granja. Te diría que todo. Hay 12 personas, por ejemplo, en una granja de 3.300 madres, hay 12 personas manejando una inversión de 4 millones de euros, por ejemplo, por un ejemplo. Entonces, cada persona tiene un peso enorme sobre los resultados y como siempre sabemos que una persona, un equipo es más que un conjunto de personas, el resultado aditivo a favor o en contra es enorme. Entonces, si vas a medirlo en resultados, ok, es básicamente todo pasa por la gestión de la gente. Porque en un viaje de avión me estaba preguntando, todos hablamos de buen manejo, de mal manejo, pero ¿qué es manejo? Entonces hice un cuadro de flujo desarmando manejo y te das cuenta que el manejo es una composición compleja de cosas como nivel de formación, motivación, presentismo, actitud y sobre todo cómo fluye el conocimiento desde que entra en la empresa, se retiene o no se retiene, se gestiona, estandarización de procesos, porque unos temas es mucha gente puede aprender a hacer algo, pero después no lo repite en el tiempo. Entonces el manejo es una cuestión muy compleja que tiene componentes emocionales, tiene componentes estructurales, pero es importante entender que está totalmente atado a cuán bien o cuán mal estructuras al equipo humano en la granja. Perfecto. Y desde tu experiencia, o sea, lo que ves en el día a día, ¿cuáles has visto o crees que son los errores más frecuentes que se ven en el manejo justamente del personal dentro de las granjas? Los errores más frecuentes, yo diría que son empresariales, es nosotros estamos buscando lugares remotos para construir granjas para tener mejor bioseguridad
Y a la hora de considerar dónde montamos una granja o cómo lo hacemos, tenemos en cuenta la topografía, la distancia, los caminos, pero asumimos que vamos a conseguir gente para hacerla funcionar. Y esa presunción a veces tiene riesgos reales, porque tú podés estar atado a tomar la gente del pueblo más cercano, y eso muchas veces te limita. Y he visto situaciones en pueblos que tienen varias granjas donde empieza a rotar la misma gente y la empresa se va quedando con lo que sobró de otras empresas o que echaron de otras empresas si no están dispuestos a subir la barra de calidad. Y el otro escenario que vemos cada vez más es si queremos traer gente realmente capacitada a una granja remota, vamos a tener que invertir en cosas que de pronto no habíamos pensado, como darles vehículos, estoy hablando de los mandos medios, ¿no? O generar un transporte para el equipo de gente, o incluso tener casas bien decentes para que gente pueda vivir en el predio. Entonces, creo que siempre uno de los problemas nacen de que el equipo es como una consideración secundaria, y después está, bueno, lo que decidas hacer. O sea, si para ti la gente es importante, vas a tener que pensar en desarrollar el equipo humano, incluyendo incluso a las familias de las personas que se van a mudar ahí, ¿no? Triad brinda soluciones innovadoras para un mundo en constante evolución. En Triad garantizamos la salud y el bienestar de los animales, ofreciendo productos, servicios y soluciones comerciales innovadoras, sustentables, tecnológicamente avanzadas y rentables que aportan al cumplimiento de los objetivos de nuestros clientes. Bien, ahora me está viniendo a la cabeza algo que vos mencionaste en tu disertación y tiene que ver con el equipo de recursos humanos, las personas que hacen la selección o que llevan adelante la gestión del personal o del recurso humano. ¿Cuál es el mensaje que vos darías para las personas que hacen o para las empresas que tienen un departamento de recursos humanos a tener en cuenta? Bien. Muchas veces las empresas empiezan siempre de menos a más y empiezan por contratar a alguien que hace recursos humanos, entre comillas, y ese encargarse de recursos humanos, empieza haciendo contrataciones, despidos, pago de sueldos, las cosas básicas y administrativas. Pero en realidad cuando lees de recursos humanos te das cuenta que los problemas grandes, las papas calientes que al final el encargado de producción tiene que resolver muy frecuentemente solo, son conflictos interpersonales, frustración, alienación, falta de compromiso y ausentismo, presentismo. Esos son los problemas grandes que dañan a la producción y que la gente que supuestamente estudió recursos humanos o que estudió recursos humanos muchas veces no llega a la granja a colaborar con ese frente de acción. Y me ha pasado, por ejemplo, de visitar empresas que tienen un departamento de recursos humanos y no quieren ir a las granjas, no quieren ducharse, cambiarse. Entonces, una vez me preguntaron en una empresa, ¿cómo harías para que recursos humanos se alinee con lo que necesita resolver? Que es, por ejemplo, aquí en México hay mucho problema de alta rotación y de deserción y de presentismo, a veces arriba del 35-40%. Quiere decir que está tan roto el sistema que se pierde mucho conocimiento y se pierde tiempo con la gente que se va. Entonces yo les diría a los recursos humanos, si de verdad quieren apoyar a la granja, si de verdad quieren apoyar a los equipos humanos, en el proceso de inducción yo los haría irse a pasar por lo menos 3-4 semanas, bueno, 2 semanas tal vez, a las granjas, duchando, entrando al mismo horario que la gente, duchándose en las mismas duchas, secándose con las toallas mojadas del día siguiente, del día anterior, comiendo como come la gente, poniéndose ropa, ensuciando, haciendo todas las tareas que hoy pretendemos que haga la gente, incluyendo sacando placentas, sacándose las muertas. Después de eso entenderían su rol en profundidad, en la carne. Muy importante lo que nos estás mencionando. ¿Y por qué crees que la gestión del capital humano en las granjas
es un tema tan poco abordado, más allá que sabemos la importancia del personal y que es clave en los números y en definitiva en lo que hace la producción. ¿Y por qué crees que es algo tan poco abordado? Mira, yo cuando me metí en este tema, que fue en el 88 en la Universidad de Berlín, cuando me preguntaron de qué quería hacer mi tesis de maestría, le dije a Peter English, quiero hacerlo en satisfacción laboral. Se quedó blanco, me dijo, nosotros hemos hecho tesis de nutrición, de manejo, de todo. Nunca hicimos una tesis de manejo de recursos humanos. Anda al departamento de psicología de la Universidad de Berlín a ver si te pueden ayudar, porque además satisfacción laboral hay que medirla, ¿no? O sea, hay que entender indicadores científicos duros de cómo se mide. Porque me di cuenta que la satisfacción es clave para que funcione. Y lo que creo que pasa es que, no sé, todo el tiempo asumimos que la gente va a estar ahí, asumimos que lo vamos a hacer funcionar. Pero en realidad la psicología laboral no ha llegado, así como llega a otras industrias, prácticamente todas las demás industrias tienen la posibilidad de contratar gente que los visite y los ayude. El sector agropecuario, no sé si es por la distancia o por la cultura o por la combinación de los dos, que no entendemos, damos por hecho que vamos a manejar la gente y no entendemos que cuando se arman grupos de gente para hacerlo funcionar, hay cosas que ya aprendimos de interacciones humanas, de cómo armar equipos, de liderazgo, que nos hace falta aprender más. Lo subestimamos. Hay gente que está empezando a hacer algo y hay empresas que lo hacen muy bien, pero yo diría que son la minoría. Creo que recursos humanos es un área donde, de nuevo, tenemos que empezar a crecer a nuestros mandos medios. Nuestros mandos medios en general en este sector son gente que sabe muy bien de manejo, entiende animales, pero nunca fue entrenado formalmente a manejar gente. Y algunos lo aprenden intuitivamente muy bien porque hay un fuerte componente emocional de cómo te vinculas con tu equipo y cómo gestionas los problemas. Y otros que no, otros que son... Y no hay un solo estilo exitoso. Tú ves que las granjas a veces tienen gente que funciona bien ahí y en otra granja no funcionaron, porque el estilo de liderazgo es una construcción y esa construcción tiene que ver con la interacción con los otros miembros del equipo. O sea, los otros miembros, la receptividad, la apertura del resto del equipo hacen que se genere una dinámica. Y por ejemplo, incluso con una alta rotación, cada vez que sale alguien o entra alguien nuevo en equipo, se reestructura ese equipo en base a las energías y las emociones y el modelo de comunicación que trae esta persona. Y cada vez que se rompe un equipo, el equipo pasa por fases, que son formación, tormenta, estabilización y productividad. Y entonces es una cosa muy dinámica. ¿Te cansaste de quedar afuera de las discusiones sobre nutrición en cerdos? ¿Tenés un asesor nutricional, pero te cuesta entender los resultados de sus decisiones? ¿Entendés que la inversión en alimentación representa entre el 60 y el 75% del costo de producción, pero no estás seguro de estar definiendo bien el programa nutricional para cada escenario? Si la respuesta es sí a cualquiera de las preguntas, te invito a formar parte del programa de formación técnica en manejo y nutrición porcina. Un programa desarrollado para profesionales que buscan dar un salto en su carrera, accediendo a los estudios más relevantes, conectando con otros profesionales y participando en sesiones en vivo con referentes del sector. No te quedes afuera. Regístrate ahora en campusporcino.com y asegúrate tu lugar. Seguro. Bueno, creo que tenemos muchísimo para hablar, creo que hay muchas cosas para hablar de esto, tendríamos que hacer 2 o 3 episodios, creo. Pero bueno, vos tenés todo esto plasmado en un libro, ¿no es cierto? ¿Qué te llevó a poner todo en un libro? Y también, ¿a quién crees que le puede servir más tener este material? Bien, bueno, te comento que de hecho son 2 libros. El primer libro lo escribimos en la Universidad de Berlín con Peter English y yo fui
tercer autor ahí, pero era la base de mi tesis porque dije, lo vieron en la Universidad de Aberdeen, que era un déficit del sector. Ese libro se llama Stockmanship, solo que en inglés, pocos ejemplares. Pero yo me quedé con las ganas de hacer algo mucho más empresarial, mucho más desde el lugar de que yo me golpeé mucho cuando fui veterinario joven, digo, me tiraron en este rol y caí al ruedo y siempre pensé, bueno, ¿qué me hubiera gustado saber? Cuando empecé a construir este libro, ¿qué me hubiera gustado saber? ¿Qué me habría hecho mucho bien haber leído en la gestión diaria de una granja? Entonces intenté, primero, escribir algo para los jóvenes, para los que se vienen a este sector y decir, y quise que fuera un libro de consulta rápida. O sea, me di cuenta hoy, no es un libro para leer del capítulo A hasta la Z, sino tener consulta, agarrar microcapítulos que tú puedas por el título entrar y decir, bueno, ¿cómo manejo una crisis y un conflicto? ¿Qué hago con un líder que no lidera? Entonces, son muchos capítulos muy cortos, muy para leer de a uno, o sea, no hace falta leerse todo el libro. Y bueno, intenté eso, que fuera de fácil acceso. Y la otra cosa que a veces bromeo es que todos los productores te piden manuales. Dame el manual operativo para maternidad, dame el manual operativo para gestación, para el sitio 1, para el sitio 2. Y metí los manuales al final porque andan circulando muchos modelos. Y esto obviamente es una guía, o sea, los manuales hay que ajustarlos a tu granja. Pero decidí incluirlos porque la gente te los pide, después no los leen, pero te los piden. Entonces, bueno, tiene un montón de cosas que yo creo, por ejemplo, me topé en granjas con cosas tan tontas como el equipo de mantenimiento, que no sabe quién lo maneja el equipo de mantenimiento. No, va esta gente y repara lo que le piden. No, estructurar las tareas del equipo de mantenimiento, por ejemplo, con un listado que nace desde los encargados. La idea es que el equipo de mantenimiento esté al servicio de los subsegmentos de la granja. Y después hay que ordenar en base a prioridades. Entonces, cosas de cómo estructurarse un equipo de mantenimiento o cómo introducís tecnología en las granjas, y porque han habido muchas granjas que han pasado al formato tecnológico y a los 6, 7 años empiezan a fallar las tecnologías, y es por falla de mantenimiento y estructuración del proceso de mantener esa tecnología viva. Y entonces esos son los tipos de errores que me gustó abordar. Excelente. ¿Y algún mensaje que quisieras dejarle a nuestra audiencia? Que lean el libro. No, el problema es que hice muy pocos libros en formato amateur. No, recursos humanos es complejo. Creo que el problema principal es que lo tienen que entender los dueños. Los dueños tienen que entender que tienen que tener, por ejemplo, me pasa, voy a granjas, entro por primera vez y digo, acá no hay una cultura de formación. Me quedan mirando y digo, ¿por qué? Porque sabíamos que íbamos a armar un evento de formación y no hay un local que quepa el equipo de maternidad, no hay aire acondicionado y hay 35 grados afuera, la pantalla es la primera vez que la arman y te das cuenta rápidamente que no hay una cultura de formación. Y tiene que haber una cultura de formación. Formación tiene que estar integrada a los procesos. Y eso simplemente a veces no está. Es más, en España, por ejemplo, donde trabajan con equipos muy apretados, una persona cada 250 madres, entran y es una carrera para completar las tareas del día. Y salen a las 5 y todo el mundo se va a las 5 o a la hora que sea el cierre de la granja. Y entonces es imposible hacer una formación en horario de trabajo. Entonces, ahí tenés un problema muy, muy grande. Decís, ok, si la hago fuera del horario de trabajo, van a ir, la tengo que pagar como horas extra. ¿Y dónde la hago? Y es más, pueden decir no quiero ir. Entonces, formación hay que empezar a estructurarla como posiblemente la forma más barata de aumentar la productividad de la granja. Y puede ser formación genérica o específica para corregir un problema en particular. Y si la vas a hacer en horario, también tenés que tener en cuenta, por ejemplo, digamos, si es día de atención de partos, te va a faltar la gente de maternidad. Sobre todo si están en bonos.
saben que igual se están muriendo de lechones mientras se está formando. Entonces tenemos que, ojo, no estoy diciendo que no se puede, al contrario, hay que hacerlo, pero hay que hacerlo bien, hay que formatearlo. Tiene que haber una cultura. Yo creo que no tenemos una cultura, no construimos en la cultura de las granjas la cultura de decir, ok, formación es un proceso importante, natural. Trabajo en equipo es un proceso importante, natural. Por ejemplo, yo hablo mucho de reuniones efectivas y tiene que haber reuniones de producción a semana cerrada, tiene que haber reuniones con mantenimiento. Las reuniones efectivas son muy básicas para la operación del equipo porque además involucran al equipo y lo hacen participativo y por lo cual tiene mucho que ver con motivación. Hay varias cosas ocultas en reuniones efectivas. El problema es cuando he estado en granjas donde las reuniones son inefectivas, alguien empieza a repetir su concepto, se enamoró de una idea o empiezan a haber peleas y conflictos. Entonces las reuniones hay que gestionarlas muy bien, tienen que tener objetivos muy claros y tenés que estar cuidando de que no hayan desvíos. Así que hay mucho para hacer en recursos humanos. Sí. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias. Como dije antes, creo que tenemos mucho más para hablar, para trabajar y para hacer en esto de los recursos humanos en granja. Te dejamos un saludo muy grande, seguimos en contacto y muchas gracias por tu presencia. Dale, un gustazo, un placer. Gracias.